Tengan muy buenas noches, estimados compañeros. Te obvio. Entonces, amor, modérate. Nos encontramos en una nueva semana, día martes. Vamos a continuar con nuestra clase número 7 de nuestro curso, esperando a que hayan tenido un excelente fin de semana. Vamos a realizar lo que es el día de hoy, el diseño del diagrama de Gantt, ¿ya? Sin antes haber hecho una pequeña introducción con respecto a este tema. Bien sabemos que nosotros, al momento de presentar un proyecto o realizar o presentar un perfil, ya sea de tesis, un perfil de tesis de grado, de pregrado, o un proyecto de presentación, ya sea para alguna materia, el docente siempre nos va a pedir un diseño, un diagrama, ¿ya? Un diagrama que determine, por ejemplo, las fechas y las tareas con las cuales se va a determinar desde el inicio hasta el final del proyecto. En ella, nosotros nos vamos a enfocar ahora en nuestra herramienta Excel a diseñar un diagrama de Gantt dinámico. Para ello, vamos a hacer una pequeña introducción diciendo que el diagrama de Gantt es una herramienta para planificar proyectos y esta nos va a proporcionar una vista general de las tareas programadas a todas las partes implicadas. Estas van a saber qué tareas tienen que completarse y las fechas en las cuales deben de presentar o entregar el proyecto avanzado. Vamos a ver algunos pasos que debemos realizar para el diseño de diagrama de Gantt. Una de estas es saber identificar las tareas y subtareas que estamos utilizando en nuestra estructura de desglose mediante el proyecto. Vamos a determinar las conexiones entre tareas y subtareas, esta si una es consecutiva a la otra o depende de otra tarea. Necesitamos saber lo que es el cronograma de actividades con las fechas más prudentes posibles, que estas han sido determinadas por nuestro jefe inmediato que ha diseñado el diagrama. Vamos a ingresar la información en el diagrama de Gantt. Nosotros lo vamos a programar en este día. Tenemos que asignar las tareas y los recursos a cada persona o a cada grupo. Vamos a actualizar el diagrama según el avance presentado y esto lo vamos a realizar el día de hoy. Algunas partes del diagrama de Gantt es importante conocerlas. Por ejemplo, podemos encontrar las fechas en las cuales se va a desempeñar o realizar la tarea. Tenemos las escalas del tiempo predeterminadas. Estas van a estar desde el inicio hasta el fin de la tarea. Tenemos los nombres de las tareas. Tenemos las barras de Gantt. Estas son conocidas vamos a relacionarlas mediante el crecimiento. Si se puede visualizar acá en la imagen. Tenemos la fecha desde inicio hasta fin y un porcentaje de avance que vamos a presentarlos a medida que nosotros estemos realizando el programa. Vamos a suponer que solicitamos reportes cada día y los participantes nos van a entregar el nivel de aporte, el nivel de avance de la tarea, y estos los vamos a introducir en nuestro diagrama y mediante el cual se van a actualizar las fechas o el nivel de avance en nuestro proyecto. Y esto lo vamos a poder presentar cuando nos soliciten nuestros superiores o cuando a medida que estamos realizando nuestra tarea. Tenemos acá los hitos que también representan las fechas finales de las tareas, los gráficos de barras de línea de tiempo que vamos a ver diseñadas en todas las tareas desde el inicio hasta el fin. Y las dependencias, esto va a depender ya según el nivel de avance o bien al jefe de diseño de diagrama o de las tareas que nosotros estamos encomendando. ¿Quiénes pueden usar los diagramas de Gantt? Habíamos dicho que pueden realizarlo los gerentes de proyectos, estos son los jefes de proyectos, los gerentes de marketing, los CEOs, estos ya cuando nosotros estamos eh, intentando realizar un proyecto, estamos diseñando un proyecto y hacen presentación de marketing, o los gerentes de operaciones, los que están realizando planificaciones de proyectos o los que están realizando los proyectos, y los gerentes de planificación o también los consultores. A estos consultores los vamos a mencionar como los presentadores. ¿Ya? Ellos van a presentarse, ya sea en compulsas o bien se van a presentar en convocatorias, presentando los diagramas de Gantt. Y si este diagrama satisface a los encargados, pues lo aprobarán o desaprobarán.
También cualquier persona que esté interesada o bien en realizar un proyecto, o también los universitarios o estudiantes pueden realizar estos diagramas de Gantt. Ya. Podemos realizar un diagrama de Gantt en diferentes plataformas. Uno lo podemos realizar en el Word, otro lo podemos realizar con el programa Visio, otro lo podemos realizar incluso con Excel y otro podemos realizarlo con el Power, con las diapositivas. Ya, podemos realizar también con las diapositivas. Lo más recomendable para nosotros cuando estamos utilizando el Excel es que lo podemos hacer dinámico y esto nos puede dar un plus al momento de realizar las revisiones o el nivel de avance que tenemos en el proyecto. Muy bien, sin más que decir, vamos abriendo nuestro archivo para comenzar con nuestro. Ya, un minutito, vamos a darnos para estar abriendo nuestro documento. El archivo está en el grupo de WhatsApp, mientras lo pueden descargar y vamos abriéndolo en nuestra PC ya. Ya, mientras vamos a hacer un repaso de lo que tenemos acá en nuestra hoja de Excel. Podemos hacer esto un diseño estándar, la presentación de un diagrama de Gantt. Esto lo podemos imprimir y lo adicionamos o anexamos a nuestro informe. Esto puede contener el título, ya sea el nombre del proyecto, puede tener el jefe del proyecto, el encargado, el cual se ha encargado de diseñar el diagrama o el proyecto, y el que está encargado de realizar lo que es la actualización de avance de este proyecto. Acá vamos a introducir lo que es, si es que el proyecto está diseñado de implementación por fases, y vamos a agregar lo que es los encargados. Ya. Vamos a suponer que estas son las tareas X. Acá le podemos introducir los nombres a las cuales pertenecen y acá los encargados de avance del proyecto. Esto lo vamos a introducir a medida que nosotros estemos realizando el avance. Nosotros vamos a realizar, por ejemplo, cada día algunas revisiones o actualizaciones y le consultamos al encargado en qué nivel de avance se encuentra y esto lo vamos a agregar acá al proyecto. Una vez que lo hayamos introducido, se va a actualizar automáticamente, ya porque vamos a diseñar un diagrama dinámico. Importante, cuando nosotros estamos realizando el proyecto, debemos agregar las fechas de inicio y fin de cada tarea. Para acá nosotros estábamos agregando unas fechas tentativas con respecto al inicio del proyecto, que iniciaría en este caso el 4 de julio y finalizaría el 15 de septiembre. Una fecha prudente en la presentación de proyecto y análisis de sus datos es de mínimo unos 3 meses. Cuando se trate de proyectos pequeños, entonces podemos realizarlo en 3 semanas, un mes o algo más de tiempo. Cuando se trate de proyectos medianos o grandes, es recomendable utilizar una fecha de análisis de 3 meses. O cuando estamos realizando incluso obtenciones de datos respecto a una investigación, igual podemos utilizar estas tareas o este proyecto designando sus tareas en, en divisiones de fechas, por semanas, por días, pero el tiempo determinado podría llegar a ser de 3 meses. Ya. Entonces nosotros tenemos acá el encabezado, el nombre, la fecha de inicio del proyecto en la cual va a iniciar. Por ejemplo, acá tenemos el 1 de enero, pero acá lo vamos a modificar. ¿Ya? Vamos a suponer que el inicio del proyecto va a ser el 1 de julio, porque acá tenemos la primera tarea, se va a implementar el 4 de julio. Vamos a suponer que acá inicia el 1 de julio con la inauguración o
la puesta de la piedra fundamental. Vamos a suponer, acá nuestro proyecto se va a llamar Puente Distribuidor del Alto. Ya vamos a suponer, acá podríamos poner el nombre del encargado, eh, Raúl López. Esto simplemente es para elegir. Puede variar. Ya. Acá tenemos el nombre, la fecha de inicio, la tarea a la cual se va a realizar, el responsable, el nivel de avance o progreso, las fechas de inicio de las tareas y el final de la tarea, final de las tareas. Lo primero que debemos realizar para nuestro proyecto es acá, como habíamos visto en nuestra diapositiva, teníamos en el lado izquierdo lo que son las tareas, las designaciones, y en el lado derecho teníamos las barras de avance, las tareas, las fechas definidas en este lado. Lo primero que vamos a hacer nosotros es igualar acá esta celda a la fecha de inicio. Acá no se puede observar algo. Lo podemos ampliar para que se pueda. ¿Ya? Pero para que se pueda ver nosotros debemos modificar, ¿ya? Para que se pueda ver únicamente en dos dígitos. Esto lo vamos a cambiar según la configuración de la celda, ¿ya? Esto lo podemos hacer directamente presionando Control 1 en nuestro teclado o bien directamente desde acá, desde la barra de tareas. Desde el inicio, acá tenemos las funciones de número y acá lo vamos a modificar, ¿ya? Podemos presionar acá y le damos un formato personalizado. Acá vamos a irnos a la parte de abajo, en la ventana que se está apareciendo. Vamos a configurarla de manera personalizada. Acá en el tipo de que se muestra, vamos a poner acá 2Ds. ¿Listo? Fíjense que lo configuramos con 2Ds, que significa del día, dos dígitos con respecto a las letras. Normalmente yo presiono Control 1, puedo presionar directamente acá la configuración personalizada. Acá una D me va a mostrar únicamente un dígito. Si yo presiono o introduzco dos letras, me va a presionar dos dígitos. Y si introduzco acá tres letras, me va a mostrar el dato en literal. Acá arriba tenemos el, ya. Entonces con uno me muestra dos dígitos. Vamos a observar acá esta partecita de arriba. Entonces con uno y me muestra un dígito. Lo mismo podemos hacer si es que quisiésemos que la fecha de introducción de acá, ya sea cualquier fecha de inicio, de final o la fecha de inicio del proyecto, si nosotros introducimos acá 2 meses, fíjense que una M o una letra me muestra en digital, perdón, en dígito, en dato numérico, un dígito. Si introduzco dos letras, me muestra en dos dígitos. Si introduzco tres, en texto. Y si introduzco el cuatro, me va a introducir en texto completo, ya sea correspondiente al mes o correspondiente al día en texto. ¿Ya? Un ejemplo. Introduzco cuatro letras D y me muestra el día en texto completo. Lo mismo para los años, ¿ya? Introduzco uno, muestra dos dígitos. Introduzco dos y me sigue mostrando dos. Introduzco tres y me muestra ya la gestión completa. Si introduzco uno más, no me va a modificar nada porque no me puede mostrar la gestión en texto. No puede cambiar 2023 a texto, ¿ya? Únicamente me va a mostrar el dato numérico con respecto al año. Entonces, yo únicamente acá, para el ejemplo, quiero utilizar estos dos tipos. Puedo introducir entonces dos letras que representan a día y lo convierto a día. Para el resto, para culminar, nosotros podemos ampliar acá hasta el final, pero antes vamos a reducir esto. Y lo ampliamos hasta el final que corresponde a nuestro proyecto. Ya, acá no podemos ampliar nada porque únicamente nos está haciendo, como habíamos dicho anteriormente, tenemos una función de referencia absoluta y también de referencia relativa. Acá, cuando nosotros ampliamos esto hasta el final,
Habíamos dicho que recorre la función a la cual está correspondiendo. Si este está igual a este, entonces el siguiente va a ser igual a esta celda vacía. El siguiente va a ser igual a esta celda. Es por eso que acá me está poniendo 1. ¿Ya? Este va a ser igual a este va a ser igual a este. Es por eso que me sale este resultado que tengo acá. Entonces, para que me salga acá las fechas correspondientes, yo debo agregarle al siguiente que sea este más un dígito, es decir, más un día. Yo igualo y me muestra la fecha 2. Si yo amplío ahora acá desde aquí, toditos me van a mostrar la fecha correspondiente. Acá 1, 2, vamos a revisar que me muestre hasta la fecha 31 y se salta a la fecha primera, del siguiente mes. ¿Ya? Entonces así podemos ampliar lo que son las fechas de presentaciones de las tareas o las fechas de presentaciones con respecto al intervalo de tiempo con el cual se va a realizar la tarea. Vamos a tratar de completar acá, hasta cierto nivel, hasta que se complete la tarea. Por ejemplo, vamos a ver hasta 15 de septiembre. No vamos a poder ampliar hasta ahí. Julio, agosto y septiembre. Esto lo vamos a terminar con borramos. Ya, si quiero observar, presiono la letra control o el teclado, el botón de control y puedo observar todas las fechas, desde el inicio hasta el fin. Ya, pero esto no lo puedo imprimir, digo, en una hoja. No me va a entrar en toda la impresión. Bueno, vamos a suponer que la hoja es de este tamaño, únicamente me va a mostrar esta parte, sí. Entonces, para que pueda ingresar acá, nosotros debemos de ingresarle acá lo que es una barra que pueda recorrer el espacio entre tareas y me muestre únicamente las cuales están activas. ¿Ya? Necesito eso. Ahora continuaremos configurando acá. Antes de realizar eso, nosotros ya tenemos hasta acá, hasta la fecha de final, y necesitamos agregar acá lo que es abajo de la fecha del dato de fecha, necesitamos agregarle el día en el cual se está realizando el proyecto. Entonces vamos a hacer lo mismo. Esto lo vamos a igualar al sitio de arriba, me va a mostrar acá y lo voy a configurar. Lo voy a hacer. Nuevamente lo voy a configurar con control 1 y acá voy a introducir 3 letras, ¿ya? Para que me muestre el texto, acá estas 3 letras. Ya, ahora sí me muestra el texto, pero para el ejemplo o para nuestro proyecto nosotros necesitamos que nos muestre una sola letra. La primera inicial, o la primera letra de cada texto. Para eso nosotros podemos utilizar una función. A ver, ¿qué función podríamos agregar? ¿Alguien tiene alguna sugerencia? Únicamente necesitamos mostrar una letra. Dije una letra del día, Sí, una letra del día. pero Para ¿y eliminar nosotros, por qué no puede ser solo la primera letra? sí, necesitamos mostrar únicamente una sola letra. ¿Cómo podríamos hacerlo? Podríamos utilizar una Ver, función acá para extraer ver, únicamente ese. extraer. Tenemos dos funciones las cuales podrían hacer eso. Las hemos utilizado hace 2 clases. Extraer o hallar. La primera, Izquierda. extraer. ¿Ya? Allá únicamente nos va a encontrar la posición de esa letra.
extraer podemos utilizar. La otra función que podríamos utilizar también es la función izquierda, la cual únicamente nos va a extraer cierta cantidad de texto o de caracteres de una información o de la información de una serie. Correcto, ¿no? La función extraer podemos utilizar acá. Acá, dentro de la igualdad que nosotros hemos puesto, necesitamos agregarle la función extraer. Vamos a introducir todo el resultado de esta celda acá arriba dentro de la función extraer. Acá vamos a decirle cuál va a ser la posición inicial, a iniciar en 1. ¿Cuántos caracteres va a traer? Va a traer únicamente 1. Cerramos la función, presionamos Enter y ahora me muestra únicamente el número 4. ¿Por qué me extrae el número 4? Texto. Ah, ya, ya. ¿Por qué me está extrayendo este número? Porque en el código ASCII, la letra, esta letra S corresponde al número 4. Entonces no está convirtiendo en texto. Nosotros tenemos que introducir acá la función de convertir a texto. ¿Ya? Para esto, para evitar este tipo de conversiones de texto, de letras de texto a numérico, necesitamos utilizar otra función. ¿Ya? ¿Cómo podríamos realizar esto? Únicamente convirtiéndolo acá. Ya, vamos a convertir nosotros este dígito que teníamos anteriormente. Primero lo vamos a convertir a texto, ¿ya? Esta función extrae lo vamos a omitir por el momento nada más, pero lo vamos a utilizar todavía. Entonces nosotros vamos a llamar a la función texto. Le vamos a decir que quiero que me convierta esto en texto, este dato que tengo acá arriba, porque está en numérico y debo de convertirlo a texto. ¿Ya? Le voy a dar el formato el cual quiero que me devuelva, ¿ya? Voy a introducir entre dos comillas a la cantidad o al formato que yo quiero. ¿Sí? Le voy a decir que me cambie a formato de día. ¿Ya? Estamos cambiando el dato de texto a dato de fecha. Estoy diciendo que me devuelva en 3 letras. ¿Ya? Cierro la función, introduzco intro y ahora sí está en texto. ¿Ya? Ya no me está dando en configuración en dato de numérico. Ahora me está dando en formato de texto, pero sigue siendo en dato 1. ¿Ya? Ahora sí, yo puedo utilizar la función extraer, porque únicamente vamos a extraer información de un texto. ¿Ya? Para esto nosotros bien podríamos utilizar cualquiera de las dos funciones, o bien extrae o bien la función izquierda. Y hemos dicho que podemos utilizar la función extrae. Vamos a llamar a esa función. Extrae, le vamos a decir de todo este texto que estamos utilizando. Este va a ser nuestro texto, la función. Estamos convirtiendo este dato de acá arriba 0,1 a texto. Le vamos a decir la posición inicial va a iniciar en 1 y queremos únicamente un carácter. Si ponemos 1, cerramos la función, presionamos Enter y ahora sí ya lo tengo. Ahora, en un diseño de proyecto se ve algo informal que nosotros introduzcamos acá los días de la semana. Si esto yo lo amplío hasta más allá, me va a mostrar en datos en minúscula. Necesito yo que esté en mayúscula. Acá, entonces, podría utilizar la conversión a mayúsculas. Para eso nos puede servir esa función. Entonces, antes de la función extrae, le voy a eliminar por el momento estos. Y antes de la función extrae, yo voy a convertir todo este texto desde acá a mayúsculas. Voy a convertir mayúscula toda la función extrae.
todo este texto, porque esto únicamente me va a extraer un texto. Presiono Enter y ahora sí tengo todos los datos correspondientes a las fechas en dato, sí, en dato texto de mayúscula. Ahora sí lo puedo ampliar hasta el final y todos me van a corresponder acá. Ya. Sábado, domingo, lunes, martes, hasta repetir el día. Sábado, domingo, lunes, martes. Ahora nosotros también necesitamos dividirlo por semanas. Entonces, una semana laboral se va a dividir en 7 días. Así comience el sábado, nuestro proyecto se debe de diferenciar por semanas. Entonces, nosotros acá vamos a agarrar 7 días. 2, 3, 4, 5, 6 y 7 días. Entonces, agarramos los 7 días, los unimos y lo vamos a igualar a la fecha que tenemos acá. Presionamos Enter y únicamente va a mostrar esto. Pero como lo habíamos hecho anteriormente, esto lo podemos mostrar en dato de fecha, configurándolo directamente por el tipo de celda que estamos utilizando, con control 1, o bien desde esta parte de arriba, configurándolo en dato de personalizada. Vamos a mostrarle acá, por ejemplo. Le vamos a decir que nos muestre, bien podemos agregarle acá día. Vamos a agregarle una coma para hacer una separación. Le vamos a decir que nos muestre 2 dígitos del día. Vamos a agregarle una diagonal de separación de fecha. Acá bien podemos agregarle el mes, o bien podemos agregarle un dato de texto. Fíjense cómo se configura el ejemplo. Si yo quisiera, puedo agregar el mes completo y le puedo agregar los años. Entonces ya tengo mi configuración. Configuración acá como se ve en el ejemplo. Ya, así va a salir mi semana de trabajo, en esta parte de acá. Día, tres dígitos para que me muestre en 3 letras, seguido de 2 dígitos, 01 correspondiente al día, 4 letras para que me muestre el mes completo y 2 letras para que me muestre el bien, o sea, el año 23 únicamente puedo agregar una Y para que me muestre la gestión completa, 2023. Presiono aceptar y así se me va a visualizar. Ya, yo depende de mí, cuando yo configuro en esta parte en personalizado, bien, en vez de la diagonal puedo poner un guión o un espacio y también se me va a mostrar así. ¿Ya? Así se puede visualizar. Y esto lo podemos ampliar hasta el final de nuestro proyecto. Si está unido por 7 días, entonces a los 7 días se nos va a agregar eso. Esto nosotros ya podemos seleccionarlo y darle alguna configuración especial acá, ¿ya? Entonces lo agregamos acá y vamos a agregarle unos bordes. A partir de acá ya únicamente es diseño del encargo. Esto lo podemos pintar de color. Vamos a ponerle, ¿Te podrías mostrarnos otra vez la configuración de formato de celda personalizada? ya, de la fecha de arriba de semana. Sí, sí, de semanal. Ya. Nuevamente vamos a borrar por el momento. Ya. Ya, vamos a igualar, por ejemplo, nosotros ya hemos unido estas 7 celdas. Vamos a suponer que esta parte de arriba. Estamos uniendo 7 celdas correspondientes a 7 días de la semana. Ya tenemos acá. Y vamos a igualar el dato de este que tenemos acá. Vamos a decirle igual, que va a ser igual a la fecha de inicio de la semana. Vamos a decir que es el primero inicia nuestro proyecto. Acá, por ejemplo, está iniciando el 4. Entonces, podríamos iniciar nuestra semana laboral acá en el 4. Pero vamos a agregarlo acá el 1, ¿ya? Igualamos y vamos a tener que acá es el 1. Configuración predeterminada nos va a mostrar así, ¿ya? O bien, nosotros lo habíamos puesto acá anteriormente personalizada únicamente en 2 dígitos y nos mostraba así. Entonces tenemos dos opciones, presionar control 1 o bien configurarlo directamente desde esta parte de configuración de celdas.
¿ya? Y vamos a irnos a configuración personalizada. Acá nosotros, en esta partecita, en la parte de arriba, se puede visualizar, tenemos el ejemplo de cómo se muestra. Podemos agregarle acá mes o y 3Ds para que nos muestre los días. Es decir, el día que inicia la semana, el día que inicia la semana de proyecto, agregamos una coma. Si quisiéramos, podríamos agregar uno para que nos muestre el texto completo. Seguidamente vamos a agregar el día, esto ya en dígito, 2Ds para que nos muestre el dígito del día de la semana. Nosotros podemos agregar acá una diagonal, un guión, un espacio, fíjense que se muestra en esta parte de arriba porque es un formato personalizado. Acá estamos viendo más abajo diferentes formatos. Tenemos por hora, por mes, por segundo. Tenemos por configuraciones de moneda. Acá, por ejemplo, ya tenemos acá 3Ds para día, 2Ds para dos dígitos, un- una diagonal, los años, los meses, mes completo, una diagonal y el año completo. Nosotros podemos configurarlo a gusto de nosotros, ¿ya? Podemos agregar un espacio y podemos agregar 2 meses o 3 letras para que se nos muestre 3 dígitos del mes, 4 para que se nos muestre el texto completo, otro espacio y podemos agregar 2 días o 3 días para que se nos visualice el año. Hay otras configuraciones también que podemos agregarle, pero lo más recomendable es esto. En un proyecto es recomendable que se muestre, que se visualice de esta manera. Entonces, yo lo hice un poquito, presiono aceptar y ya se me muestra acá. El formato únicamente va a depender de nosotros, lo configuramos con el fondo, le damos un texto blanco para que se vea un poquito más presentable o depende de cada persona o de cada diseñador que esté realizando. También lo voy a pintar un poquito. Esto ya es únicamente el diseño del jefe de proyecto. Ya, ya, ya. Esta configuración también lo podemos realizar nosotros el centrado, sea en vertical o en horizontal. Esto ya lo Dicen, yo pongo la letra Y no me sale el año, solo me sale el Y nomás. ya nuevamente acá, vamos a poner igual, de arriba, voy a ir a control 1, personalizado, y acá vamos a ver el, ¿ya? Ya, se logra visualizar mi pantalla, ¿verdad? Acá nosotros podemos agregarle una Y que nos muestra la gestión 23, doble que nos muestra la misma gestión 23. Si agrego una más, me va a mostrar la gestión completa 2023. Indiferente que si yo agrego una Y más, que representa 4 letras, me va a mostrar la gestión completa. Lo mismo, yo voy a agregar, por ejemplo, 3Ds, que nos representa los 3 días. Doy un espacio, una coma, y puedo agregar 2 días. Si quisiera, puedo agregar un espacio, un guión, otro espacio. Es el mes también acá. 2 letras para que nos muestre el mes. 3 para que muestre 3 letras de texto. 4 para que muestre el texto completo. Otro espacio, otro guión y la gestión. 1, 2, 3, 4 para que muestre el año completo. ¿Ya? Acá yo voy a eliminar el guión, un espacio. Y acá arriba tenemos el ejemplo de cómo se me va a visualizar la fecha y tarea de semana. Acepto y ahí está cómo se me muestra. ¿Le ha funcionado? Le comento Otro- que no, le dicen, pongo las 4 y nada, le mandé una foto al grupo. Ya.
Licen, buenas noches. Sí. Si no me equivoco, ese error es porque su Excel o el equipo creo que está en español. A mí me sucedió lo mismo y yo lo puse con 4 As o 3 As. Ah, sí, sí, sí. También en la configuración del lenguaje del sistema operativo. Si lo puede poner A, se puede visualizar. Ya, según Sí, como veo Lisa, mira, en su era ejemplo, eso. Más bien, gracias. ¿Qué me en su salió? Le ejemplo, puse la nuestra letra. capacidad por acá se muestra día, mes y año muestra acá. En vez de Y muestra A. Entonces, debe ser por la configuración del lenguaje del sistema operativo. Ya. Pero igual, así se configura más o menos la semana laboral. Oye, esto ya lo podemos ampliar hasta el final. Y para que se pueda ver, vamos a remarcarlo con bordes. Esto lo vamos a configurar ya. Más bordes. Los bordes los vamos a pintar de color blanco. La parte de abajo le vamos a quitar los bordes. De abajo. Acá. Acá. Ya, ya casi lo tenemos. Ahora nosotros vamos a agregarle un espacio en el área de trabajo de las fechas. Acá vamos a agregar lo que es una configuración de funciones, la cual eh, me cambia de estado a las celdas. ¿Ya? Esto vamos a trabajar como lo habíamos hecho con la función y que únicamente me muestra datos en verdadero y falso, únicamente me devuelve esas dos respuestas y no así un texto. Nosotros necesitamos que nos devuelva esa confirmación, ya sea verdadero o falso. Entonces, para el ejercicio, para que estas celdas, cualquiera de estas, con respecto, si hace una comparación a la fecha de inicio y fin, va a comparar acá esta celda, ¿ya? Va a consultar esta función lógica, va a ser únicamente una función lógica. Va a preguntar si esta celda, si este dato está entre la fecha inicio y final. Si la respuesta es verdadera, entonces deberá cambiar de estado esta celda. ¿Cómo vamos a cambiar de estado? Cambiando de color únicamente, ¿ya? Si corresponde, si está entre estos datos, entonces cambia de color. Va a consultar con esta también, con esta, con toditas, ¿ya? Vamos a seleccionar a toditas y le vamos a aplicar un formato o una condicional lógica que me consulte sobre todas, ¿ya? Si esta fecha de arriba está entre el inicio y fin, y si es verdadero, que me cambie de estado para que se pueda visualizar el, el nivel de estado de avance de las barras de tareas, ¿ya? Para que me se pueda visualizar. ¿Cómo lo podríamos hacer eso? Utilizando la función y habíamos dicho, ¿verdad? La función y también trabaja con dos condicionales. Habíamos dicho que puede funcionar con una o también con varias. Para nuestro ejercicio vamos a utilizar dos. ¿Por qué? Vamos a utilizar dos porque queremos comparar si está entre la fecha de inicio y también vamos a consultar si está entre la fecha final. Habíamos hecho nosotros una comparación con los datos de estudiantes, si el dato o la nota estaba fuera mayor a la fecha de inicio y menor a la fecha de fin. Con el ejercicio habíamos hecho si era mayor a la fecha de aprobación o menor a la fecha de excelencia, ¿no ve? Algo parecido vamos a hacer nosotros acá, pero utilizando la función. Para nuestro ejemplo, vamos a, ya, también vamos a utilizar lo que son las comparaciones en fechas
en referencias relativas y absolutas. Lo que nos había sucedido acá arribita, vamos a utilizar lo que es el bloqueo de las celdas, ¿ya? Para que únicamente me compare con las fechas de inicio y no recorra hacia la derecha, o bien cuando compare con respecto a las fechas de abajo, no recorra las fechas de arriba y abajo en comparación. Lo vamos a bloquear de dos diferentes maneras, ¿ya? Tenemos tres formas de bloquear. Habíamos dicho en bloqueo total, que era columna y fila. El segundo, que era únicamente en columnas, bloqueo en columnas para que se mueva de arriba a abajo. Y el bloqueo en fila para que se mueva únicamente entre fila, de izquierda a derecha. Ya, para el ejercicio, en esta parte de arriba, yo voy a realizar antes mi análisis lógico. Ya, voy a unir estas tres celdas para mostrarles el ejercicio acá. Voy a combinar horizontalmente y voy a ampliar el tamaño de las celdas para que pueda introducir la función. Voy a utilizar primeramente la función i. Ya habíamos dicho que esta es una consulta lógica para consultar si esta celda está si es mayor a la fecha de inicio y menor a la fecha de final. Entonces, ¿qué debo hacer? Consultar si esta fecha de acá arriba es mayor o igual a la fecha de inicio. Ya, acá vamos a iniciar. Es mayor a la fecha de inicio. También vamos a consultar si esta fecha es menor o igual a la fecha final de la tarea. ¿Ya? Vamos a presionar Enter y me dice que no. ¿Por qué? Porque acá no hay ningún dato y en estos dos tampoco hay ningún dato. Si yo le agrego acá, por ejemplo, 01, 7, 23 y acá 02, 7, 23. Ya, fíjense, si yo he puesto la fecha, el 1 es mayor o igual a la fecha que se encuentra acá. Este está consultando si está entre esta fecha y esta fecha. Por verdadero me dice que sí está entre los dos. ¿Ya? Entonces es válido, por eso me devuelve verdadero. Ya que la respuesta es verdadera, esta me debería de cambiar de esta. Esto lo vamos a hacer enseguida. Lo primero es realizar la función lógica, ¿ya? Entonces, para el ejercicio me funciona esto, ¿ya? Pero, habíamos dicho que debemos de ampliar nosotros. Si yo voy a ampliar hasta más allá, más aquí me va a devolver datos falsos. ¿Por qué? Porque esta consulta se va a mover de aquí a la siguiente, de aquí a la siguiente, y acá ya me está haciendo una consulta que no me sirve. Luego va a consultar acá, otra vez esto ya va a ir en una redundancia. Para ello debo bloquear yo el avance hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces debo bloquearlo a nivel de columna para que únicamente me consulte de arriba hacia abajo. Cuando yo vaya hacia la derecha, ¿ya? ¿Cómo hago eso? Acá en mi fórmula, yo voy a bloquear esta celda, ¿ya? La primera que tengo que bloquear a nivel fila. A nivel fila, yo debo, como habíamos realizado anteriormente, habíamos bloqueado, esto está repitiendo esta celda, habíamos bloqueado presionando F4, ¿ya? Si presiono F4, me bloquea totalmente por fila y columna para que únicamente me consulte acá. Pero yo necesito que siga preguntando al siguiente, al 3, al 4, al 5. Entonces, para eso necesito bloquearlo a nivel fila. Vuelvo a presionar una segunda vez F4. Y ahora sí, fíjense, me está bloqueando a nivel fila. Este bloqueo de símbolo de moneda me bloquea a nivel fila. Si presiono una F4 más, me va a bloquear a nivel columna. Antes del nombre de la columna, me bloquea a la columna. ¿Ya? Entonces, si yo me he equivocado, nuevamente puedo presionar F4. F4 para que me bloquee totalmente y F4 para que me bloquee a nivel fila para que pueda consultar acá el primero, este dato a nivel de fila para que pueda consultar toditos. ¿Ya? Nuevamente, ok. Ya. Una vez y dos veces para el bloqueo a nivel fila. El siguiente tiene que consultar en vertical ya no hacia la izquierda o derecha porque estamos consultando únicamente las fechas de inicio.
debo bloquearles a nivel columna. Entonces, para esto vamos a presionar 3 veces F4. Una vez bloqueo total, 2 veces bloqueo de final y 3 veces bloqueo de columna. Lo mismo para el siguiente. Necesitamos bloquear otra vez a nivel fila. Otra vez esto ya, 2 veces para a nivel fila. Y el siguiente también a nivel columna para que no vaya hacia la izquierda o hacia la derecha. Consulte a nivel fila únicamente. Ah, perdón, a nivel columna únicamente. Una vez, 2 veces y 3 veces. ¿Ya? Una vez que ya tenga mi respuesta lógica, va a consultar este, va a pasar al siguiente, va a pasar al siguiente, pero únicamente va a consultar fecha de inicio y inicio y fin, inicio y fin. Toditos de estos va a consultar a estos dos. ¿Ya? Entonces ya tengo mi fórmula. Para que yo pueda visualizarlo, voy a dar un espacio acá para que pueda visualizar. ¿Ya? Y voy a copiar toda la fórmula. Control C, agarro toda la fórmula y presiono Control C, ¿ya? Presiono escape, acá, me he olvidado acá agregar una espacio. Listo, ya. Ya que he copiado la fórmula, tengo acá cómo se visualiza. Ahora voy a agregar acá toditos, voy a agarrar a todos los que quieran aplicar el formato, hasta el final, a la columna, a la fila 22, ¿ya? Y le voy a aplicar el formato a todas estas celdas de mi diagrama de Gantt. Voy a darle, voy a irme hacia mi formato condicional. Acá en la parte central, en los estilos, voy a darle un estilo, una fórmula. En formato condicional voy a agregar una nueva regla. ¿Ya? Acá nosotros tenemos barras de estados que lo vamos a aplicar más adelante. Vamos a aplicar una nueva regla. ¿Ya? En la ventana, nosotros habíamos dicho que podíamos aplicarle con la segunda fórmula los cambios de estado. Si encontramos un texto en especial o un dato numérico en especial, podemos aplicarle ese cambio de estado. Nosotros vamos a agregar una nueva regla, una fórmula de nosotros para ver el cambio de estado. Vamos a aplicar el último. Utilice una fórmula que determine la celda para aplicar el formato. Nosotros ya tenemos esa fórmula y está acá bien. Acá celda y acá está. Acá sí va a estar la fórmula. Ya, vamos a aplicar una nueva regla. Ya hemos copiado esta fórmula de acá, y va únicamente nos queda pegarla. Control B. Ya tenemos la fórmula. Y le vamos a dar un formato de estado. Por ejemplo, yo le voy a decir, acá tengo número, tengo la fuente, el tipo de datos. Yo puedo cambiar a normal, cursiva negrita. Puedo cambiarle el borde. Puedo modificarle el borde únicamente acá. Y, no. Cuando se traten de barras de avance, debo poner el lado en horizontal, ¿ya? Para el nivel de avance. Y el relleno de la celda, si es que fuese verdadero, me va a dar un cambio de color de la celda, ¿ya? Le pondré un verdecito, un verde claro. Este color, por ejemplo, acá, ¿ya? Yo le doy a aceptar y si va a consultar a toditos, todas las fechas de inicio y fin, si corresponden a verdadero, entonces van a cambiar de estado y se van a visualizar las barras. ¿Ya? Aceptar y ya tengo acá, fíjense, me muestra toditos como barras de avance en pantalla para que se pueda visualizar. Si todas las fechas corresponden, entonces únicamente van a cambiar de estado las que se encuentran en la fecha de inicio y la fecha de fin. Y así podemos visualizar la barra de estado, aunque nosotros cambiemos acá la fecha. Por ejemplo, yo le voy a decir que sea desde el primero, automáticamente me cambia la barra de estado. ¿Ya? ¿Han logrado realizar el ejercicio? ¿Alguien tiene problemas? ¿Ya? ¿Alguien ha tenido algún problema en realizar el ejercicio?
seleccionar y veamos un poquito más. Ya, dale. Ya, seguidamente vamos a modificar acá el progreso, ¿ya? Como ya hemos dicho, tenemos varias formas de aplicar el formato condicional. Para esto nosotros vamos a aplicar lo que es el porcentaje de avance. Nosotros tenemos acá el nivel de porcentaje y vamos a modificarlo seleccionando y cambiando acá a porcentaje. Ya tenemos el nivel de porcentaje de avance, por ejemplo, 90, 40, 80, 90% de avance. Y vamos a aplicar lo que es una segunda barra de avance. Ya, esto más adelante. Para el ejercicio nosotros vamos a seleccionar únicamente los que tienen avance. Vamos a irnos a formato condicional y vamos a agregarle una barra de datos, ¿ya? Acá podemos cambiarle de color de avance o bien podemos agregarle los rellenos de degradado. Fíjense que si yo selecciono acá, cualquiera muestra una diferente forma de nivel de avance. Si yo lo modifico, automáticamente también cambia de esta. ¿Ya? O 20 y muestra automáticamente. Ahora, cuando yo quiera agregar acá una segunda barra de estado, entonces también debo consultar al nivel de avance que tiene acá introducido en su, vamos a decir, en su revisión de avance de tarea. Voy a consultar acá este dato si se encuentra entre la fecha de inicio multiplicado por el nivel de avance que tiene y si está entre la fecha de final. Entonces, si la respuesta fuese verdadera, entonces me va a pintar únicamente el tamaño del avance. ¿Ya? Es decir, esto lo vamos a dividir en 5, únicamente me pintaría una celda. ¿Ya? Enseguida, aquí arriba vamos a aplicar lo que es esa fórmula. ¿Ya? Nuevamente, para el ejercicio voy a agregar acá el análisis de la fórmula. Para nuestro ejemplo, habíamos dicho que tenemos esto, lo mismo lo vamos a colocar. Ya, para nuestro ejercicio vamos a modificar la fecha de final. En vez de la fecha de final, vamos a agregar lo que es la multiplicación por el nivel de porcentaje que tiene el avance de la tarea. Entonces, acá vamos a modificar únicamente esta parte. Acá le vamos a poner un signo de interrogación para que se pueda visualizar el nivel de avance. Ya. Ahora, para reemplazar estos signos de interrogación, debemos de hacer un pequeño análisis de qué va o qué debemos de realizar para que se pueda pintar esto o cambiar de estado. Nosotros estábamos consultando acá si este dato de acá arriba se encuentra entre la fecha inicio y final. Para esto, nosotros debemos de restar. 7 del día 7 menos 1 serían 6 días. ¿Vale? Entonces vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero nos queda un día más. ¿Cuál es ese? La fecha de inicio de la tarea, porque esa también tiene que contar en el 100% del intervalo de las fechas en las cuales se va a realizar la tarea. Entonces debemos de tener 7 días. Entonces debemos de contar 7 menos 1 serían 6, más la fecha de inicio serían 7. Entonces 7 menos el inicio, es decir, la fecha final, menos la fecha de inicio, más un día. Ya, entonces vamos a ir agregando acá. Vamos a llamar a la función acá. Fecha final, final, menos inicio, más 1, entre paréntesis. ¿Ya? Luego, ¿qué debemos hacer? Multiplicar
por el nivel de avance que tenemos. Esto debemos de multiplicarlo por el nivel de avance, por el avance. ¿Qué más debemos hacer? Debemos de agregarle la fecha de inicio menos 1, ¿ya? La fecha de inicio menos, le vamos a restar su mismo día. Debemos de sumarle más bien, ¿eh? Deberíamos de sumarle la fecha de inicio para acá nosotros encontrar acá la fecha de inicio de la tarea menos o más la fecha de inicio menos un día. Ya, ya. Haremos un pequeño análisis de esta parte, ¿ya? Un minutito, por favor, disculpen. Ya. Ya, nosotros tenemos acá la fecha de inicio y la fecha final de la tarea. Únicamente ya estamos tomando en cuenta esa parte. Al principio nosotros ya lo tenemos acá. En esta fórmula estamos haciendo referencia a la fecha de inicio y la fecha de final, esta parte de arriba. Acá tenemos la consulta de la fecha de inicio y en vez de la fecha de final vamos a agregar lo que es la suma del porcentaje de nivel de avance hasta dónde se va a cambiar de estado la celda. Entonces, en vez de ese signo de interrogación del final del cambio de estado, vamos a agregar esta consulta, lo que es de la fecha de inicio, es decir, de la fecha de final, menos la fecha de inicio más 1. Entonces, vamos a decir que tenemos 7 días acá. Para este ejemplo únicamente, tenemos 7 días. Y a esto vamos a agregarle el nivel de avance. Vamos a multiplicar, nosotros habíamos dicho, ¿no? Entonces acá este signo está mal. Entonces debemos de multiplicar. ¿Ya? Debemos de multiplicar por el nivel de avance. Pero este nivel de avance, ¿desde dónde va a iniciar? Es lo que estamos diciendo. Desde la fecha de inicio menos 1, ¿ya? Vamos a decirle que va a iniciar de la fecha de inicio, es decir, desde el 1 menos 1, es decir, desde acá va a iniciar, ¿ya? Entonces, eso es lo que estamos haciendo en esta parte. Ahora, vamos a modificar esta fórmula acá arriba. Habíamos dicho que debemos de agregarle eh, en vez de la fecha final, vamos a introducir acá un paréntesis, ¿ya? 3 vamos a agregar, porque vamos a introducir acá 1, 2 y 3. 3 fórmulas, ¿ya? Habíamos dicho que vamos a agregarle la fecha de final. Vamos, la fecha de final, que corresponde a E7, menos, habíamos dicho que la fecha de final, acá estamos haciendo menos la fecha final, menos la fecha de inicio. La fecha de inicio es B7, menos B7. Y teníamos que agregar lo que era un dígito, ¿no ve? Más 1. Vamos a cerrar el primer paréntesis, más 1. Y cerramos el paréntesis acá. A esto habíamos dicho que debemos de multiplicarle por por el nivel de avance del proyecto, del progreso, de la tarea. Esto corresponde a la columna C7 por
C7. Y esto vamos a cerrar un paréntesis. A esto le vamos a agregar lo que es más la fecha de inicio. La fecha de inicio corresponde a D7. D7. Y a la fecha de inicio habíamos dicho que le vamos a quitar un dígito, menos 1. Con esto ya estaríamos completando lo que es la fórmula, pero nos falta, como habíamos indicado anteriormente, que se mueva o que consulte el lado izquierdo o derecho, que se mueva únicamente en forma vertical. A esto le vamos a bloquear nosotros con F4. Enseguida vamos a cambiarlo. Vamos a agregarle lo que es el símbolo de moneda, ¿ya? Necesitamos de bloquear a nivel columna. Acá, antes de la columna, vamos a agregar lo que es el símbolo de moneda para el bloqueo de moneda. O presionamos F4, eliminando acá el espacio, ¿ya? Eliminamos el espacio del inicio y se convierten automáticamente en fórmulas y ahí podemos aplicar lo que es la referencia o los bloqueos presionando F4. Al siguiente también vamos a bloquear a nivel columna para que estos tres debemos de bloquear a nivel columna, ¿ya? Entonces presionamos F4. 4, F4, F4. A este también, a la C7, y corresponde a al progreso, al nivel de avance del proyecto, debemos de bloquearlo también. 4, F4 y F4. A nivel de columna. Al siguiente, nosotros debemos de bloquear también a nivel columna para que únicamente consulte en la fecha de inicio a nivel columna otra vez, ¿ya? 3 veces F4 o bien introducimos el símbolo de moneda antes de la columna. Y con esto ya estaríamos completando lo que es la forma. Vamos a copiar acá, control C, y al inicio agregamos un espacio para que se pueda visualizar la forma, ¿ya? Acá lo voy a hacer un poquito más para que se pueda visualizar. Esta es la primera fórmula y esta es la segunda acá. Voy a introducir esta parte, ¿ya? Acá. Todo esto lo voy a copiar aquí. Sí, y acá va a ser igual. Para que puedan hacer un análisis con respecto a esta función. Esta es la fórmula completa, la cual debemos de agregar, al igual que habíamos hecho acá, a los cambios de estado, debemos de agregarle una segunda regla que le cambie de estado otra vez sobre sobre la primera consulta que habíamos hecho. Entonces, como ya tenemos acá nuestra fórmula completa, vamos a seleccionar otra vez todas las celdas las cuales queremos que cambien de estado. Nuevamente vamos a irnos a formato condicional. Vamos a adicionar una nueva regla sobre la que ya teníamos. Ya tenemos acá una. Vamos a agregar una nueva fórmula. Y acá vamos a introducir. Acá yo la había modificado, había copiado esta. Pero nuevamente voy a introducir. Llamar la función y mayor igual a 17 en coma la columna G propio 5 menor o igual a 3 paréntesis. Ya, para evitar introducir así por teclado, entonces debemos de copiar la fórmula, ¿ya? El 7 menos bloqueo con una de 7, un paréntesis más un dígito, un paréntesis,
multiplicamos por lo que otro tenemos C7, cerramos paréntesis, más lo que otro tenemos C7, menos 1, lo cerramos la forma. Con esto ya tengo y lo voy a agregar en formato. Acá nosotros ya teníamos un color predeterminado, ahora le vamos a poner un color más oscuro para que se pueda visualizar. Ese va a ser mi segundo formato. ¿Ya? Aceptar y fíjense que lo que va a pasar. Habíamos dicho en el primero que tiene que cambiar de estado únicamente una celda. Esto representaba 20%. No puede cambiar de estado la siguiente porque representaría más. Ya tenemos 3, 6, 7. La mitad sería 3 celdas y algo más. Entonces, dependiendo al nivel de avance, se va a cambiar de estado. Por esta no tiene ningún nivel de avance, porque acá no tenemos fecha o no tenemos nivel de avance. Si nosotros le agregamos, por ejemplo, 50%, cambia de estado. Ya, automáticamente. Yo le agrego 60 y cambia de estado. Le agrego 70, 35, le agrego 65, y cambia de estado. ¿Ya? Entonces, así podemos cambiar de estado. Tenemos dos. ¿Ya? Uno que es el intervalo de la tarea y el otro que va a representar al nivel de avance de la tarea. Automáticamente tienen que modificarse los dos. Si yo cambio acá las fechas, esto, ya, esto depende de cada uno, poner los bordes o quitar los bordes. Ya, entonces va a depender de cada uno, poner el colorcito o modificar ya sean las fechas de inicio o final de las tareas. Ya, a medida que nosotros modifiquemos este dato, las barras de estado también van ya, automáticamente. Acá tenemos las funciones para que se pueda hacer un pequeño análisis con respecto a lo que habíamos hecho. Para encontrar nosotros la barra del estado, el nivel de avance, ya, desde ahí se puede visualizar. Vamos a hacer el análisis nuevamente. Podríamos, acá en la parte de arriba estábamos consultando si el dato de acá, si esta fecha estaba entre el inicio y final. Pero para realizar el nivel de avance, es decir, nuestro final del cambio de estado, deberíamos de modificar. Ya no así consultar cuál es la fecha de final, sino consultar, multiplicar la fecha de inicio por el progreso y va a reemplazar en vez del final de la tarea, va a reemplazar al nivel de avance y debería de tomar en cuenta a la fecha de inicio, ¿ya? Para que represente o para que cambie de estado únicamente el nivel de avance que tiene la tarea. Por eso que habíamos hecho la resta, la fecha de final menos el inicio más 1 multiplicado por el avance más el inicio para que inicie el cambio de estado únicamente donde inicia la tarea menos 1 restándole ese un dígito que le habíamos adicionado al inicio. ¿Ya? Entonces esta fórmula reemplazaba a la consulta acá final, la cual habíamos hecho anterior. Ya. Nadie ha tenido algún problema, ¿verdad? Vamos a continuar entonces. Ahora lo que vamos a hacer nosotros es agregarle una barra de cambio de estado en la parte superior. Acá nosotros ya podemos hacer por la
Ya, para nuestro proyecto de agregarle lo que es la dinamicidad, se vuelva dinámico, vamos a agregarle una barra de navegación. ¿Cómo vamos a agregar esto? Yéndonos directo a la flecha de datos. Acá vamos a agregar lo que es Ah, tenemos que irnos a la ficha del programador. Debemos de agregar lo que es una barra de navegación. Vamos a insertar. Más abajo podemos encontrar lo que es la barra de navegación. ¿Dónde está? Esta es la barra de desplazamiento. ¿Ya? Barra de desplazamiento. Se nos clica acá y vamos a dibujar dónde queremos la barra de desplazamiento. Acá lo vamos a hacer. Ya, con esto, enseguida lo vamos a hacer. Con esta barra de desplazamiento nosotros vamos a poder ir desde acá, vamos a irnos moviendo hacia la derecha, ¿ya? Únicamente presionando estas, estos símbolos de deslizamiento, ¿ya? O bien moviendo esta barrita de izquierda a derecha, vamos a poder recorrer esto automáticamente. Entonces, donde nos encontremos, en la fecha que nosotros nos encontremos, si queremos verificar el nivel de avance, podemos recorrer más adelante, revisando las fechas en las cuales nos encontramos. Ya, para el ejercicio nosotros vamos a igualar acá ese cero, ¿ya? Primero acá vamos a introducir un dígito cero. Seguido vamos a ver para qué nos va a servir, ¿ya? Al lado, arriba de la fecha de inicio del proyecto, vamos a igualar este dato a la fecha de inicio, ¿ya? Esta celda la encontramos la fecha de inicio. Y esto lo vamos a modificar únicamente a dígitos, ¿ya? Control 1, espacio, y le vamos a mostrar únicamente dos dígitos. Ya lo tenemos acá, ¿ya? Dos dígitos. Ahora nosotros acá en esta partecita, en el primer dígito de nuestro dato, lo habíamos igualado a nuestra fecha de inicio. Ahora nosotros vamos a igualarlo, vamos a modificar esta relación o esta referencia. En vez de hacer referencia acá, vamos a hacer referencia al dato que tenemos acá. Vamos a igualarlo, vamos a borrar esto acá y vamos a referenciarlo al que tenemos acá. Este dato que tenemos acá arriba está referenciado a la fecha de inicio. No va a haber ningún problema, ningún cambio. Fíjense que sigue igual. Pero vamos a sumarle este dígito que tenemos acá para movilizar las barras de estado, ¿ya? Vamos a igualarlo más, más este dato que tenemos acá, ¿ya? Por el momento, como este no tiene ningún dígito, entonces me va a representar aquí. Si yo modifico acá, si yo le agrego 5, se va a modificar todo mi proyecto. Entonces, para eso nos va a servir nuestra navegación. Yo voy a seleccionar acá, presionando el clic derecho del ratón, hago clic derecho y voy a poder modificar, ¿ya? Si yo quiero mover acá, directamente me va a movilizar acá, ¿ya? No me permite modificar. Pero si presiono clic derecho del ratón, ahí sí me va a poder modificar. Y voy a darle un formato de control. Vamos. Clic derecho, formato de control. Y acá en la nueva ventanita vamos a agregarle lo que es la relación que va a tener con esta celda, ¿ya? Entonces, yo le voy a decir que el valor actual se encuentra en 47, y yo le voy a decir que el valor inicial va a ser en 0. El valor actual va a ser en 0. El valor mínimo va a ser 1 para que inicie acá en la fecha 1, es decir, en el día 1 de nuestro proyecto. El valor máximo va a depender de cuántos días tenga nuestro proyecto. Si nuestro proyecto está definido en 3 meses, vamos a suponer que está en 92 días. Vamos a suponer que cada mes tiene a 31 días, entonces tendrían 93 días. Ya vamos a definirlo en 3 meses y corresponden a 93 días. El incremento va a ser la navegación, es decir,
la navegación, el salto de días con respecto a la navegación que tenemos acá en la barra de deslizamiento, va a ser un día en uno en uno, ¿ya? Y el cambio de página, vamos a suponer que va a ser el cambio de página, va a saltar, va a ser de inicial. Esto va a depender de cada uno. Esto, el cambio de página. Y debemos de agregarle una vinculación, debemos vincular a una celda de incremento. Es para eso que nosotros habíamos agregado acá un dato numérico. Esto lo ponemos como cero, pero es un dato numérico que a medida que nosotros estemos deslizando, se va a relacionar con esta celda y va a incrementar en dígitos que lo estábamos sumando acá en la fecha de inicio del proyecto para que se pueda visualizar en el lado derecho de nuestro diagrama. Entonces vamos a vincular. Seleccionamos y vamos a seleccionar esta celda a la cual vamos a agregar lo que es el incremento de datos. Una vez realizado esto, nosotros podemos agregarle, es sombreado, lo quitamos. Podemos agregar un texto acá que va a ser introducido adentro. Para el ejemplo no se ve muy estético, si se puede decir, lo dejamos en blanco. ¿Ya? Entonces, para el control lo dejamos acá. Y aceptamos. Fíjense que una vez que ya está aceptado, automáticamente selecciono otro lado y ya puedo navegar. Fíjense, voy en acá, me deslizo, izquierda a derecha, ya puedo yo ir modificando las fechas. ¿Ya? Entonces, según el deslizamiento que yo haga acá arriba, se va a cambiar lo que sucede. Acá un poquito se me desconfigura porque los nombres de los meses deben ser un poco más largos, más amplios. Entonces, eso puedo corregirlo. Seleccionar todas mis columnas y ampliarlos un poquito más para que se pueda visualizar los nombres completos de las fechas. ¿Ya? Y ahora, para que esto no se quede acá, un poquito como se muestra algo no estético acá, entonces esto lo vamos a modificar de espacio. Podemos ampliar el tamaño y lo vamos a mover acá para que oculte esta parte. Y listo, ya tenemos nosotros nuestro diagrama dinámico. Ya medida podemos movilizarlo de izquierda a derecha. Esto vamos a modificar ya, formato de control, y que va a iniciar en cero. El valor mínimo va a ser cero para que inicie en la fecha en la fecha 1 de la fecha del inicio del proyecto. ¿Ya? Tiene que iniciar en cero. Si inicia en 1, entonces va a iniciar en el segundo día. No, no queremos que sean estos. ¿Ya? Con eso ya estaría nuestro diagrama de ganancia. Entonces, cuando nosotros necesitemos de tal fecha, vamos a suponer que necesitamos tal semana, la cuarta semana, quinta semana, únicamente vamos a movilizarnos o deslizar desde acá, seleccionamos la parte de nuestro diagrama y lo imprimimos. O lo copiamos y lo pegamos en nuestro informe. Y así no vamos a estar copiando, recorriendo o mostrando todo el proyecto llevándolo a imprimir. Ya. ¿Se han tenido compañeros? ¿Alguien tiene alguna duda o consulta? Licen, una consultita. ¿Puede volver a repetir desde la parte del nivel de avance antes del programador? Ya, Por favor. ya, esta parte lo vamos a eliminar. Entonces, esto lo eliminamos y otra vez. Habíamos dicho que nosotros tenemos esta parte. Aquí la vamos a volver a hacer porque esto ya lo habíamos agregado. Y vamos a mostrar esta parte. Ya. Entonces acá, esto antes estaba igualado a la fecha de inicio del proyecto. Olvidémonos por el momento de esta parte.
esta parte nos vamos a olvidar. Entonces, para agregar nosotros la dinamicidad, o vamos a decirle que se pueda visualizar únicamente el área de trabajo, la cual nos encontramos en las fechas correspondientes, nosotros debemos de agregarle una barra de deslizamiento. ¿Cómo podemos agregarlo? Yéndonos a la ficha del programador. Ya del programador, nosotros ya habíamos visto cómo podemos activar o desactivar, yendo a archivo, opciones, personalizar sin traducciones. Desde acá podríamos activar o desactivar las fichas. Acá podemos activar dibujar, podemos activar desactivar programador. La última clase vamos a activar este Power View, Power Pivot. Entonces, fíjense, podemos activar lo que es la inteligencia artificial. ¿Ya? Entonces, hemos activado el programador, aceptamos. Y acá ya tenemos lo que es algunas funciones que manejamos con respecto a los datos. Acá, por ejemplo, para los formularios tenemos algunas opciones. Aquí para los botones tenemos, por ejemplo, un botón de control. Pero para nuestro ejercicio nosotros necesitamos una barra de deslizamiento. Esto está acá. Barra de desplazamiento ActiveX. Acá está nuestra barra de desplazamiento. El de arriba son controles normales y los de abajo son controles de programación. ¿Ya? Cuando nosotros queramos manejar a nivel lenguaje de programación, entonces vamos a utilizar estos, los que son los ActiveX. Pero como no necesitamos controles muy complicados, simplemente necesitamos controles básicos, vamos a utilizar el de arriba, eh, los que podamos relacionar con las celdas únicamente, ya que no van a activar o que no van a realizar acciones de funciones, únicamente van a ser relacionados a nivel de celda. Entonces necesitamos una barra de desplazamiento, la seleccionamos y la dibujamos por alguno que nosotros necesitemos. Una vez que dibujado, vamos a mover acá para que podamos relacionarla a una secuencia. Por el momento, nosotros vamos a agregar acá un dígito 0 que no vamos a más adelante lo utilizamos. Siguiente, acá arriba, vamos a igualar esta celda a la fecha de inicio de nuestro proyecto. Igualamos. Una vez que lo hemos igualado a nuestra fecha de nuestro programa, vamos a decir acá de nuestro programa de tareas, nuestro programa de proyectos, vamos a igualar este dato. Inicialmente estaba referenciado a nuestro inicio de proyecto, pero ahora lo vamos a referenciar a esta nueva celda que estamos igualando. Pero como esta celda también hace referencia al inicio del proyecto, entonces no se va a modificar nada. Inicialmente, esta fórmula estaba igualada acá a la configuración que tenemos acá abajo. No importa si la dejan así. ¿Ya? No importa si la dejan así. Entonces, esta está igualada a esta fecha de inicio. Y esta está igualada a esta fecha de inicio. Pero a esta que tenemos acá, le vamos a agregar la suma. Le vamos a sumar un dígito que va a estar relacionado a la barra de navegación. ¿Ya? Igualable. Entonces, cuando se modifique esta celda, yo le pongo un 5, me va a sumar la fecha de inicio más el nivel de avance, vamos a poner, o la fecha en la cual estamos recorriendo. Pongo un 0, pues va a iniciar la fecha de inicio del proyecto. Ahora yo debo relacionar mi barra de navegación, barra de deslizamiento, con esta celda para que incremente. A medida que yo suba acá, me vaya a la derecha, va a incrementarse acá un número. ¿Ya? A medida que voy a la izquierda, va a reducirse y se va a modificar esta fecha, que me va a mostrar únicamente el avance del proyecto, del programa. Si yo modifico, si yo sumo más dígitos, entonces mi fecha de proyecto, que se va a visualizar en este lado derecho, se va a recorrer ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, a medida que yo mueva este deslizador. Entonces, acá voy a presionar control, con clic derecho, voy a presionar clic derecho y voy a ir a formato de control. En formato de control voy a darle algunas configuraciones. Mi valor inicial, valor actual,
Yo lo hubiera puesto acá un 50, un 10, un 100. Mi valor actual, es decir, mi reseteo va a ser en cero, ¿ya? Y mi valor mínimo, para que no se modifique mi fecha de inicio, para que sea idéntico, mi valor mínimo va a ser cero también, ¿ya? Para que inicie en la misma fecha. Mi valor máximo va a depender de la cantidad de días que tenga mi proyecto. Si yo lo había planteado para 3 meses, en 3 meses vamos a suponer que hay 93 días. Estamos suponiendo, ¿ya? O podemos hacer bien el conteo de cuántos días va a tener nuestro proyecto. Entonces, esa cantidad de días vamos a agregar algo. Mi incremento, o sea, mi relación, mi recorrido de acá hacia la derecha va a ser de 1 a 1, de un día en un día. Si yo quisiera ponerle de 2 en 2, para que recorra de 2 en 2, no, normal podría poner 2 días, 3 días, para que recorra mediante esa cantidad de días. ¿Ya? Si yo quisiera pongo 2, 3 días aquí, no hay problema. Para que el recorrido o el salto de acá pueda hacerse de 5 en 5. Para nuestro ejemplo, yo le voy a poner 1, y acá el cambio de página, es decir, desde acá, para que se pueda recorrer, vamos a suponer que hasta va a ser mi cambio de página. Desde aquí hasta aquí va a ser mi cambio de página. Yo voy a poner 10, vamos a suponer que aquí hay 10 celdas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Entonces, cada 10 va a recorrer, 10 va a recorrer, 10 va a recorrer, ¿ya? No es muy importante porque vamos a hacer el recorrido de uno en uno. Y debemos vincular este cambio, ya sea incremento o decremento, o el movimiento de esta barra, acá debemos vincularle a una celda. Y para eso estamos agregando acá esta celda, este dato numérico. ¿Ya? Seleccionamos y hacemos clic en hacer. ¿Ya? Entonces, va a iniciar en cero. Si yo lo muevo, mi barra del deslizador ya está relacionado con esta celda, y ese, si yo muevo, se cambia esta celda, ¿ya? Dice, me voy a la derecha y se cambia. Me voy a la derecha y cambia. Voy a la izquierda y se reduce. Incrementa, se reduce. Yo lo puedo modificar acá, uno en uno va a recorrer estos deslizadores, uno en uno, fíjense, 3, 4, 5, 6, 7, uno en uno. Y si quiero, puedo moverme con la barra del deslizador. Ahora, para que no se vea esta parte ya sea el incremento de datos y esta fecha de inicio, para que no se vea un poquito antiestético, simplemente hago clic derecho acá y voy a modificar la ubicación de este botón o de esta barra para que lo oculte únicamente. Con eso ya tendríamos nuestra base de deslizador. Eliminando esta parte, vamos a suponer que no necesitamos esto, nuestro proyecto para que se vea más estético. Nosotros podemos agregarle acá algún fondo, un logotipo, un nombre, incluso acá una imagen de fondo, una marca de agua, podemos agregar, ¿ya? Y a medida que nosotros estemos moviéndonos hacia la izquierda o hacia la derecha, fíjense cómo cambia la ubicación de avance. Por ejemplo, mi superior me dice en qué parte se encuentra. Vamos a suponer que estamos en el 1 de septiembre. Me dice esta semana qué nivel de avance estamos, qué tarea nos presentamos. Nos ponemos acá, nos pide un informe, recordemos acá, nos presentamos en esta parte. ¿Ya? Le decimos, nos encontramos en esta tarea, seleccionamos esta parte, lo copiamos y lo imprimimos. ¿Ya? O bien, para una captura de pantalla, vamos a presionar Shift, Windows y S. Presiono Shift, Windows y S y puedo seleccionar una parte de la imagen para imprimir. ¿Ya? Con esto puedo llevarlo y pegarlo a mi informe y puedo entregar. ¿Ya? Si alguien tiene alguna duda más, con eso estaríamos concluyendo con que es la clase del día de hoy.
Ingeniero, disculpe una consulta. Sí, dígame. Cuando pongo la fórmula para poder tener el porcentaje de avance en el formato condicional, en mí me aparece por debajo, no me aparecen los 2 puntos como en usted. ¿Qué problema puede, no sé qué problema he podido tener o cometer? Porque en el porcentaje dentro del diagrama no me salen los dos puntos, sino el porcentaje de eh, avance en días y debajo me sale el porcentaje en el porcentaje, digamos, en el diagrama. Ya. Esta parte nosotros la habíamos puesto, por ejemplo, 0,75, dato numérico. No habíamos puesto en sí los 75. Entonces, si yo pongo acá 75, lo convierto a dato numérico. Si yo ingreso a 75, este no tiene formato. Entonces, acá arriba directamente puedo convertirlo a formato de porcentaje, pero no se convierte automáticamente. Me dice 7500%. Entonces, para decirle que es 75%, yo debería de agregarle el formato a general. Debería decir 0,75 para que diga 75%. Entonces, como es 0,75, lo convierto ahora sí en porcentaje y me va a mostrar el 75%. Una vez que ya tenga configurado el porcentaje, o bien anticipadamente, antes de introducir el dato, yo le puedo cambiar el formato con control 1 a porcentaje. ¿Ya? Porcentaje, y ahora sí, sí puedo introducir el porcentaje. 75 y automáticamente lo muestra en 75%. ¿Está bien esa parte o esa no era su duda? No, eso sí está bien. Y dentro del diagrama Acá. hay una sobreposición de colores, el verde oscuro. Sí, Ah, ya, ya. En la fórmula estaba diciendo. el Entonces, acá vamos a verde verificar. oscuro Vamos, con el verde claro dentro del diagrama. Los dos están sobreponiendo. ya. Cuando Sí, yo le pongo administrar acá formato condicional, fíjense que ya tengo mis dos reglas. La primera, que era para el intervalo de las tareas, ¿sí va? El intervalo de las tareas. El primero era el intervalo de las tareas. Y el segundo, que era el verde más oscurito, era el nivel de avance. Y lo multiplicábamos por el porcentaje de avance que tenía la tarea. Ese iba a representar la fecha final en la cual iba a cambiar de estado. Es decir, nosotros ya tenemos una regla. La fecha final era fecha final de la tarea. Es decir, el cambio de estado, el nivel de cambio de estado va a representar acá la primera parte hasta la fecha final. En el segundo avance, en el cambio de estado para el nivel de avance, habíamos dicho que el rango iba a estar entre la multiplicación de inicio multiplicado por el progreso. Y acá lo vamos a multiplicar. Ya, vamos a acá está. En la segunda, edita regla vamos. En esta parte nosotros habíamos agregado la fórmula. En vez de decirle la fecha de final, en vez de agregar la fecha final, habíamos puesto ese análisis que habíamos puesto anteriormente. Habíamos restado de la fecha final menos la fecha de inicio, habían 7 días. Menos de la fecha de inicio eran 6 días. Y el intervalo de la tarea eran 7 días, entonces habíamos agregado lo que era un día acá. Por eso habíamos agregado un día. Luego, entonces, esos 7 días lo habíamos multiplicado por el 75%. Perdón. Habíamos multiplicado por el 75%, es decir, 7 días por el 75% de avance. Entonces, estaba, vamos a suponer a 5 días. ¿Ya? Igualdad era 5 días.
Entonces acá teníamos 5 días. Teníamos 5 días de respuesta. ¿Y dónde íbamos a cambiar esa fórmula? Nos decía en la fecha de inicio. Acá estábamos introduciendo la fecha de inicio, esta partecita, la fecha de inicio, íbamos a iniciar el cambio de estado en la fecha de inicio menos el día que habíamos incrementado en la consulta. Entonces, íbamos a iniciar el cambio de estado en la fecha de inicio, que era el 1 de julio, e íbamos a saltar al segundo día, entonces le íbamos a quitar un dígito que habíamos agregado al principio. Entonces, iba a iniciar el cambio de estado en el 1 más 5 días que nos estaba devolviendo. Iba a cambiar el cambio de estado en 5, únicamente estos 5 días. Esto lo voy a copiar. Ya, esta es la fórmula la cual habíamos realizado. Acá anteriormente, únicamente teníamos acá teníamos, en vez de la fecha, en vez de esta fórmula que habíamos adicionado, tuvimos la fecha final. Cerramos paréntesis y esta estaba bloqueada. Bloqueada con el cuarto. Solamente la columna. O sea, en el análisis habíamos dicho que esta partecita, en esta parte, ya, yo voy a cambiar para que se pueda visualizar. Únicamente en esta parte nosotros habíamos modificado en vez de esto. Para que se pueda eh, más o menos relacionar. En vez de esto, en vez de la fecha de final que se iba a cambiar el estado, porque al principio nosotros en la primera fórmula decíamos que se iba a cambiar el estado del inicio hasta el final con respecto al inicio de la tarea y al final de la tarea. Para el segundo únicamente teníamos que cambiar ya no así hasta la fecha de final, sino que íbamos a iniciar en la fecha de inicio y vamos a multiplicarlo por el 55% de avance que había entre el inicio y el final. Es por eso que aquí está bien. Acá teníamos la fecha final, esta vez fecha final, menos la fecha de inicio. Por eso teníamos acá 7 días, habíamos dicho 7 días menos 1 eran 6. Y le agregábamos un día para decir que teníamos 7 días en nuestra tarea. Entonces ya tenemos 7 días. De los 7 días hasta aquí, estamos multiplicando por el nivel de avance que tenemos acá. El nivel de avance, 75%. Vamos a suponer que nos da un resultado de 5. Entre este paréntesis de hasta acá, tiene 5. Pero ¿dónde vamos a cambiar el estado? Me pregunto. ¿Dónde vamos a cambiar el estado? Acá ya tenemos una fecha, un inicio. ¿Desde dónde va a cambiar el estado? ¿Ya? Entonces va a iniciar en la fecha 1, desde acá va a cambiar el estado, en esta partecita, hasta donde me dice, acá ya tengo 5 días. ¿Ya? ¿Desde dónde voy a contar los días? Pues, entonces le agregamos acá fecha inicio, es decir, del 1, menos el dígito que le habíamos adicionado, menos el dígito, menos 1. Entonces me va a iniciar desde acá con acá voy a cambiar de estado. 1, 2, 3, 4 y 5 era el resultado que me daba porcentaje de avance que tenía, reemplazando a la fecha final que teníamos anteriormente. Entonces, es aquí donde cambiaba el estado. Entonces, cuando yo le aplico la fórmula,
a todo mi diagrama, únicamente me va a cambiar de estado consultando si esta fecha de acá arriba está entre la fecha inicio y final multiplicado por el porcentaje de avance. Si se encuentra, entonces me va a multiplicar por el estado de avance, por el progreso o por el porcentaje y me va a cambiar de estado únicamente correspondiente al nivel de porcentaje de avance. Si no le cambio a 50, me va a cambiar 50. ¿Entendido? Pero ya estamos con dudas. Sí, se ha entendido la pregunta. O sea, entiendo el código. La parte es que tenía un desfase en cuanto a esos cosas. Supongo que lo voy a revisar después. Gracias. Ya, no se preocupe. Si tiene aún ay, tienen dudas, no se preocupen. Consulten nomás. No se queden con la duda. ¿Ya? Algunas veces, si nos olvidamos de alguna parte, nos vamos a complicar y vamos a dejar algunas partes incompletas y algunos proyectos se van a perder también. Es importante no quedarse con ello. Con respecto al porcentaje de avance, nosotros habíamos dicho, seleccionamos acá esta columna de avance. Bien, lo podríamos hacer de dos maneras. Ya, por ejemplo, yo voy a eliminar, acá yo voy a poner por mi parte. Primeramente, después lo voy a quitar el formato, voy a presionar control 1 y pongo el dato general. Antes de introducir los datos, yo debo de configurar, ¿ya? Bien puedo presionar porcentaje o bien puedo presionar control 1 y darle una configuración de porcentaje. Voy a aceptar y ahí sí ya puedo introducir los datos en porcentaje. Por ejemplo, acá 50%, 50%, el 40%, a medida que nos reporten o estemos solicitando el nivel de avance a cada encargado. Vamos a, por ejemplo, a Ronald le decimos, ¿qué nivel de porcentaje tienes de avance en tu tarea? Me dice, tengo 50%. Ya, entonces introducimos eso en el reporte. Vamos donde Jimena, le preguntamos, ¿qué nivel de avance tienes? Me dice 60. Bien, introducimos eso en el reporte. Ya, para que se pueda visualizar en en el diagrama. ¿Ya? Y esto lo vamos a hacer de toditos, ¿ya? Vamos a suponer que hemos ido a consultar todos. Ahora, ¿cómo se ponen estas barritas de avance? Esto se pone acá en formato condicional, como lo habíamos hecho en esta parte. Vamos a irnos a formato condicional, podemos agregar lo que es el ejemplo de acá arriba, barras de estado. Barras de estado, ¿ya? En barras de estado, vamos a ver algunos ejemplos. Acá tenemos algunos. Fíjense, podemos cambiar de color, de rojito, de azul, según a la configuración. Nosotros podemos agregar más reglas, ¿ya? Fíjense que acá está aplicar formato a todas las celdas según sus valores. El primero podemos utilizar. Fíjense que acá tenemos relleno sólido o podemos agregarle diferentes colores. Podemos agregarle el borde, que acá tenemos borde, fíjense, tenemos el cambio de color. Podemos agregarle un borde negro o un color diferente. Por ejemplo, está sin borde. Acá le damos un borde sólido con cambiar. Vamos a ver un color celeste. Claro. Sí, color celeste. Aceptar y fíjense que cambia. ¿Ya? Relleno sólido con un borde celeste. Y ahí está. Fondo con un relleno sólido y un borde celeste. Eso no lo puedo modificar, ¿ya?
administrar reglas, y acá puedo visualizar la regla de esas celdas. Se está aplicando. Acá yo selecciono y puedo editar esa regla para modificar los datos. Aceptar y automáticamente se cambia estatus, ¿ya? O bien puedo directamente aplicarle el formato a cualquiera de estos que tengo de ejemplo. Selecciono todas, voy a formato condicional y le voy a cambiar varios estados, ¿ya? Tengo diferentes acá. Las demás las puedo eliminar. A partir de ahí nomás se puede cambiar. Acá, por ejemplo, tenemos de dos colores. En ese que tenemos el color oscuro al inicio y un color claro al final. Podemos cambiar al valor más bajo, por ejemplo, o dependiendo al número, según el nivel de avance, ¿ya? Acá podemos elegir los colores. Los cambios totales. Acá vamos a elegir un negro, azul oscuro y un verde celeste claro. Para cambiarlos. Y acá tenemos el ejemplo, ¿no? Ir de oscuro a claro, según el nivel de avance, según el nivel que tenga de avance de porcentaje. ¿Ya? Dice, el más alto o el más bajo está con más oscuro, esto debemos de modificarlo nosotros. Administrar reglas y acá vamos a administrar las reglas. El valor más bajo, fíjense, el valor más bajo es el que está iniciando con el color más oscuro. Este ya lo podemos cambiar. Valor más bajo debería ser color claro y el valor más alto debería ser el color oscuro. Ya, y así se muestra. El valor más alto se va a encontrar con más oscuro y el valor más bajo, pero esto va a cambiar al dato, ya, con escala de los colores. Según los valores de estado, lo vamos a ver. Estos son los visuales. Ya, dependiendo de cada uno. Formato para que se vea un poquito más. ¿Alguien más tiene alguna duda? Consulta. En este estamos concluyendo con la clase de hoy. El día de mañana vamos a iniciar con lo que es eh, las macros. Mañana vamos a empezar a iniciar las configuraciones de las macros. Vamos a habilitar lo que es las macros y vamos a iniciar creando las bases de datos. Yo les voy a enviar lo que es una tabla directamente. Con ellas vamos a iniciar a lo que es la introducción de datos, la creación de formularios. Repasen por favor lo que son las funciones anidadas, las funciones múltiples, las funciones de buscar. Si alguien tiene alguna duda con respecto a las funciones de búsqueda, vamos a repasar esa parte para encontrar lo que es información con respecto a algunas consultas. Vamos a suponer un ejemplo de sistema. Si es que tiene un cliente que nos dice que le ha atendido cierto trabajador, eh, quiere devolver el producto, entonces nosotros para corroborar le pedimos la factura y necesitamos encontrar si este cliente ha venido, en qué fecha, le ha atendido cuál trabajador y qué producto le ha dado. Entonces necesitamos encontrar esos datos. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? Buscándolo por formulario en nuestras bases de datos. O bien buscándolos ya sea por códigos, por nombres, por fechas. Encontramos y lo llevamos a un reporte. O bien, si es que nosotros, por ejemplo, en un sistema, queremos agregar un nuevo cliente, vamos a suponer que tenemos un nuevo cliente, o queremos contratar a un nuevo personal, a este le pedimos los datos y queremos agregarles en nuestras bases de datos de la empresa, vamos a llenar sus datos mediante un formulario.
Este formulario va a tomar los datos, únicamente va a ser visible para el encargado y va a copiar los datos uno por uno hacia nuestras bases de datos para evitar que estén viendo todas las listas de nuestro personal a quien no le pertenezca, ¿verdad? Solamente el gerente puede ver toda la lista de todo el personal o bien algunos datos privados, ¿no? Entonces, eso lo vamos a controlar nosotros mediante el sistema. Ya. El día de mañana vamos a iniciar con lo que es la creación de las macros. Esto vamos a llevarlo 2 días hasta el jueves. El jueves vamos a concluir con el diseño y la muestra final de nuestro sistema. ¿Ya? El día jueves entonces se lanza la tercera práctica. Una vez concluyendo, esto lo vamos a llevar. El día miércoles vamos a lanzar la práctica para que puedan ir avanzando el jueves. ¿Ya? Y el día lunes va a ser la presentación de la práctica 3. El día viernes vamos a concluir con lo que es las dashboards. El día viernes hacemos la dashboard y vamos a lanzar también la práctica número 4. Esto lo vamos a presentar hasta el día miércoles. ¿Les parece? Entonces, con eso estamos concluyendo, compañeros. Vamos a iniciar mañana con lo que es el inicio del sistema. Presentamos la práctica hasta el día lunes. El viernes concluimos con las dashboards y presentamos hasta el miércoles. Bueno, compañeros, con eso concluimos el día de hoy. Conmigo nos vemos el día de mañana. Repasen por favor las funciones de texto más que todo, funciones de búsqueda. Y conmigo nos vemos el día de mañana. Que tengan un buen descanso. Nos vemos mañana. Chao, chao. Permiso. Ingeniero, lo sube por favor el archivo concluido para repasar. Ya, no se preocupe. Enseguida voy a mandar al grupo de WhatsApp. Gracias. Bueno, que tengan muy buenas noches. Hasta luego.